¿no? Y esto fue un poco el modelo argentino. Bueno, hoy tienen problemas porque el modelo de desarrollo que tenían, la planificación de largo plazo, etcétera, hubo una crisis de este modelo en los 80 y bueno, ya esta gente manejó mal la salida de este modelo, ¿no? Y es desigualdad caso a caso. Ella se reproduce en los países en América Latina. Es un factor común en los países de América Latina, pero las razones que han impulsado esta desigualdad son distintas en los países. ¿Okay? Okay. Y podemos caso a caso hablar de esta cosa. Pero para contestar la pregunta, y ya va 30 minutos, y ahí cierro. A mí me parece que esta gente, para que la pobreza llegue, superación de la pobreza no va a existir nunca, ¿no? Lo que va a hacer es que vamos a sacar un montón de gente de ahí, ¿no? Superación de la pobreza extrema, sí, es un objetivo del Banco Mundial y posiblemente tenemos perfecta posibilidad de alcanzarlo en América Latina. Pero que para que los pobres pasen a otros niveles de consumo, otra canasta de consumo, productos distintos, etcétera, lo que estos productos armados para ellos, ¿no? Porque son productos hoy, tienes el crédito, pero tienes el crédito popular, ¿no? Tienes la televisión, pero tienes la televisión popular. Puedes volarte de avión, pero tienes el avión popular, ¿no? Hasta el desodorante. Exacto, el desodorante tiene, ¿no? Como si nosotros sudáramos de una manera distinta, ¿no? Yo sudo de una manera y el pobre suda de otra, no. Pero tiene una diferencia. Para que pasen a otra canasta de consumo, otras dimensiones de ciudadanía tienen que cambiar, ¿no? Entonces tienen que pasar a ser beneficiarios de lo que yo llamo gasto estructural del sector público en América Latina. Hoy está capturado por la clase media tradicional. No veo la clase media tradicional feliz de dejar que esta gente que viene de la pobreza, que es la clase media emergente, sea partícipe de estos gastos estructurales. Y ahí te estoy hablando de, por ejemplo, en Brasil, universidad pública, ¿no? Que hoy es capturado por la clase media, ¿no? Seguridad social, hay un montón de gastos estructurales del sector público que son capturados por la clase media tradicional en nuestros países, que ha empobrecido en los últimos 20 años, que no ha visto la progresión que esta gente low income consumer ha visto en los últimos 10 o los últimos 20, y por lo tanto está cada vez más, rechaza cualquier movimentación en el sentido de hacer que los beneficios del gasto estructural, que no es el gasto de transferencia condicionada de ingresos, ¿no?, se mueva en dirección a la gente más pobre. Y tienen capturado el sistema electoral en todos los países de América Latina. Es el seguimiento que hacen los presidentes y deshacen los presidentes. El mayor miedo de un mandatario del Ejecutivo en América Latina es perder el apoyo de la clase media, ¿no?, de la clase media urbana, de los funcionarios, ¿no?, de los profesionales, etc. Y entonces yo veo esta clase media tradicional más como que una clase que produce un bloqueo, ascensión de esta gente más pobre. ¿Y ves este tipo de comportamiento también a futuro? Sí. Pero es más un tema cultural, pareciera. Porque es un choque cultural de dos cosas distintas. Y ahí voy un poco para tu área, que ya vi que tu área de interés. Hay un libro espectacular que vale la pena leer. Es un libro de Jaime Durán Barba, es un politólogo argentino que trabaja con campañas electorales. Sí, lo tengo ahí, después te paso. El nuevo elector latinoamericano. Y él dice, bueno, aunque él se preocupe con la dimensión ciudadana elector, todo que él escribe para el lector vaya para la dimensión consumidor. Y él dice una cosa interesante, dice lo siguiente. Es un libro espectacular, habla de la nueva conformación de la familia, ¿no? Está buenísimo. Los problemas de jerarquía que existían, profesor-alumno, padre-hijo, etcétera, que ya no hacen más sentido. Hablan del nuevo rol de la mujer. Está buenísimo.
pero desde una perspectiva del voto. Pero puedes agarrar todos los comentarios, y es una evolución de los últimos 20 años, con relación para el mercado de consumo, o sea, mirándose a los padrones de consumo, etc. Lo que dice él es lo siguiente: esta gente, esta nueva clase media emergente, que accede a la canasta de consumo, los valores que traen no son los mismos valores que la clase media tradicional tiene. Es como se produce ahí un choque de gente que se viene al mismo sitio en la escala social, pero tiene perspectivas distintas de la vida. Primero porque sus valores, costumbres, comportamientos, etcétera, están muy marcados en razón de la época y del mecanismo que te viabiliza vivirlos. ¿Qué quiero decir con esto? La clase media tradicional de América Latina se ha conformado en la clase media en los años 50. Okay, 50, 60. Esta gente ha avanzado ahí, ¿cómo? En general, beneficiarios de programas públicos de gasto estructural del gobierno. O sea, de alguna manera en algunos países el gobierno ha viabilizado el surgimiento de una clase media. Bueno, estos criterios suenan un poco como los de hoy, que también son beneficiarios de programas públicos, ¿no? Sí, pero la inclusión de la clase media tradicional pasada era como de funcionarios del Estado, ¿no? Entonces, si agarras la clase media tradicional de Brasil hoy, ellos fueran a escuelas públicas que funcionaban, a un sistema de salud de santas casas y hospitales públicos que funcionaba, y se incorporaran a los estratos medios como funcionarios del Estado. Agarras el ejemplo de Uruguay. Uruguay es un país que, aunque se va a Uruguay hoy, tiene toda parte del charm. El charming de Uruguay es que Uruguay ha parado un poco en los años 70, ¿no? Si te vas a Montevideo, aún tiene esta sensación que has mergullado en los años 70, ¿no? Y ahí el Estado sigue funcionando. Las escuelas son públicas. La mayoría de las personas trabajan con el gobierno. O están en alguna cadena de producción que está conectada, implica el gobierno. Y así, en los principales países de América Latina se formó una clase media tradicional. El problema es que esta clase media, esta low income consumers, que van accediendo a la clase media, lo único que reciben del gobierno, o que recibieron del gobierno, es un bono. ¿Okay? Y además, o es esto, o es esta cosa que se transformó también en una cosa común en América Latina, el crédito consignado, ¿no? El crédito que se da a usted que tiene un empleo, no sé si es común en Colombia, pero en Brasil tampoco sé si se llama consignado. Y no hay palabra en inglés para esto porque son productos financieros de América Latina. Yo tengo un sueldo, ¿no? Y usted me da crédito con base en este sueldo, ¿no? Usted, el banco, me dice, ok, te voy a dar un crédito. Microcrédito, lo que se llama. Más importante que microcrédito, le voy a dar un crédito, pero por ejemplo, tengo un sueldo de $2,000, te voy a dar un crédito de $200, pero lo que voy a hacer es que tu empresa tiene un convenio conmigo, yo soy banco, y le voy a tomar $200 en tu payroll, o sea, en tu hoja de pagos, antes que tú recibes el sueldo. Okay, ese sueldo va a una cuenta, tu cuenta salario, y de ahí yo hago los $200. Okay. Ese es un mecanismo espectacular de crédito, porque matas el riesgo. El riesgo de no pagar es que usted pierda el empleo. Entonces en mi país, por ejemplo, se hace con los pensionistas. Porque el riesgo que un pensionista tenga alguna pérdida de los ingresos es cero. Es pensionista, está retirado, ¿no? Entonces es muy común, y eso es una otra tendencia que te vas a ver,
cómo los hijos más jóvenes no logran insertarse en el mercado laboral y cómo el empleo es cada vez más instable, incluso para los profesionales ya con alguna edad de 45 años, 50 años, etc. Es muy común en mi país, no sé si pasa en Colombia, habría que ver, es muy común que la gente viva de los créditos que se viabilizan por el retiro de la abuela, que fue funcionaria pública. Entonces, la abuela, que fue de la clase media tradicional, que se formó en los años 50 años atrás, que hoy tiene 70 años, recibe $10,000 del Banco de Brasil, porque fue una funcionaria del banco ahí, y se retiró muy bien, etcétera, etcétera. De estos, 10,000 es una exageración, pero $5,000. De estos $5,000, lo que hace es que la abuela, que ya no tiene más consumo, ¿no? Ya está viejita, etcétera, viabiliza el consumo de los netos, de los nietos y de la familia. Entonces papá necesita comprar un coche sencillo para uno de los hijos que ha hecho de los 8 años. ¿Cómo se hace? Se hace un crédito consignado utilizando este ingreso mensual de la abuela. ¿Okay? Esa es la clase media tradicional. Fue el sector. El Estado fueron beneficiarios de servicios del Estado, de un Estado que funcionaba, de una estructura del sector público que funcionaba. Por eso es que la clase media y la clase, perdóname, por eso es que la clase media, más que la clase media, este low income consumer del que estamos hablando, hoy está abriendo los ojos y está empezando a protestar. A ver, concluimos. Perdón, el choque. sí, No, sí. Estás correcto. Mira, clase media tradicional, beneficiarios del Estado, de un Estado que funcionaba de 30 años atrás en América Latina. ¿Okay? Ese Estado ha pasado por una crisis en los 30 años, más que 30 años, 50 años atrás. El Estado ha pasado por una crisis en los 80 que nosotros conocemos, una crisis fiscal, una crisis y que no generaba, no lograba generar los propios medios de subsistencia de su propia estructura. En muchos países pasó por un proceso de desmonte, de privatización, que tiene toda la razón de ser. Porque se metió a lo largo de los 50 con un montón de cosas que no hacían sentido, ¿no? Entonces esta clase media tradicional que vivía de esta relación tranquila con el Estado, ¿no? Ya tiene una relación con él un poco más tumultuada, porque el Estado ya no tiene el tamaño que tiene en el pasado, porque ya no le sirve como servía, y porque hay mucho más gente demandando el Estado, porque ahora hay un grupo de personas pobres que se han incorporado a esta clase media emergente. Esta clase media emergente, que es nuestro low income consumer, que estamos hablando, son beneficiarios de programas del Estado, pero son beneficiarios fundamentalmente del programa de transferencias condicionadas de ingresos, de esas bolsas familia, de los bonos. Este low income consumer no es un beneficiario directo de las universidades públicas, de escuelas públicas que funcionen, porque ya no funcionan más. ¿Okay? De un sistema de transporte eficiente. De un sistema de transporte eficiente. Este low income consumer viene de una vida mucho más privatizada. Privatizada means, ¿desde qué punto de vista? Donde el Estado tiene menos incidencia. Y el sector privado. Y el sector privado más. Ya, no, es que ¿Okay? estaba viendo privatizado como de privarse de cosas. No, perdón, es el problema del español. Donde el sector privado tiene más presencia. ¿Por qué? Porque ellos lograron ascender ahora, en el mundo de ahora, y no en el mundo de 50 años atrás. ¿Sí? En este mundo de ahora, los mecanismos de ascender tienen que ver con emprender, tener su propio negocio, hacer un negocio el día de hoy. ¿Te acuerdas que es inestable el ingreso? Mañana un otro. Trabajar los sábados. Una de las cosas que he conducido unos 2 años atrás fue una investigación sobre un programa de emprendedorismo en una favela de Río de Janeiro.
Y lo que vi es ahí que la gente dudaba del Estado. Había había una impresión de que tu futuro construye vos. Y no el Estado que te pasa la mano en la cabeza y que te cuida y que te dice que te va a ayudar. ¿Okay? Pero después la gente, bueno, esta gente recibe, eso, las cosas no son lineales, ¿okay? El discurso no es lineal. Esta gente recibe transferencias condicionadas de ingresos. Esta gente recibe Bolsa Familia. Pero eso recibe oportunidades en México. Recibe bono Juanito Pinto en Bolivia. Pero es un engaño pensar de que esta gente lo que hace es sentarse, esperar que el gobierno le envíe la plata, que me envíe el gobierno de nuevo. Hay casos, en México en especial, hay casos espectaculares de gente que con este pequeño ingreso que el gobierno les envía, compran los materiales para que el hijo va a la escuela, etcétera, etcétera. Pero empezaron negocios en comunidades, no es microcrédito, es que utilizando los ingresos que venían de estas transferencias condicionadas de ingresos del Estado, empezaron negocios pequeños en sus comunidades. Una panadería, no sé, llevar ropa para afuera, producir comida, alguna cosa así. Tratar de vender comida, un pequeño supermercado, no un mercadito, pero supermercado es mucho, un mercadito. Este low income consumer que viene, trata de ascender en un mundo donde la relación de él es mucho más fuerte con el privado y donde él, aunque sea beneficiario de servicios públicos, no es un beneficiario integral de la vida del Estado, como la clase media tradicional del pasado, sino recibe un programa de transferencia condicionada de ingresos focalizado y ya. Y todo lo demás lo que hace es por su propio esfuerzo personal, por organización de las comunidades. Y produce una diferencia de valor, no sé si me explico. Sí, claro. O sea, esta gente, la valor de la seguridad, de la estabilidad, de la relación cerca con el público, que valora el público, y esta otra gente que viene de un mundo de inestabilidad, de un mundo de inseguridad, que valora el esfuerzo personal, de creársela solo, de que el Estado que Estado no puede crear problemas para mi desarrollo personal, etc. Estas dos clases medias que hoy están en la misma posición en la escalera social tienen dos valores completamente distintos. Y cuando tú dices quién sale a las calles, ahí depende. Si estamos hablando del caso de Brasil, quien sale a las calles que estuvo en las calles no fue esta clase media nueva, fue la clase media antigua. Protestando porque este Estado antiguo, es el Estado actual, pero protestando, llevó a las calles su expectativa que el Estado siga siendo lo que el Estado fue en los años 50. Capaz de entregar salud, educación, baja corrupción, y ese Estado ya no existe más. La gente que salió a las calles en Brasil, en el caso, yo soy el caso brasileño, estoy escribiendo un paper para GW sobre esto, y no fue la clase media emergente, porque se está trabajando. Esta tiene que volver, tomar el bus que sale a las 9, porque no puedes estar protestando a las 9 de la noche en la Avenida Paulista. La gente que salió ahí fue la gente clase media tradicional urbana, que vea, en el caso de Brasil, el argumento, el motivador inicial, la chispa inicial para los protestos fue el incremento de 20 centavos en los pasajes de buses. No fue por esto que el movimiento se ha agigantado,
Pero esto fue el movimiento inicial. Una investigación que hicimos ahí en las calles, se preguntaba usted, en el día del día toma bus para el trabajo, para la escuela, etc. 70% de la gente, 75% de la gente que estaba en la calle tenía coche propio y no tomaba buses. O sea, la gente que estaba ahí no es la gente que depende del bus, que el bus funcione, que el hospital público esté bien. No son consumidores de servicios públicos. Lo que ha pasado con la clase media tradicional, y eso es importante tenerse a largo plazo, y eso es una cosa que yo veo continuar, porque nosotros ahora estamos metidos en esta cosa del middle income trap, que es la armadilla de los países de red de ingresos medios, es que la clase media tradicional ya no toma los servicios del Estado que tomaba. Entonces hablaba con mi papá, que es una clase media tradicional. Él le iba a decir, buenos tiempos fueron estos de 1950, donde la escuela pública funcionaba, donde yo podía irme al teatro tomando un bus, y donde el mejor hospital que había en la ciudad, el hospital público Don Pedro II. Esta gente ya pone los hijos en escuelas particulares, tiene su propio coche, no toma, tiene su propio plan de salud privado, porque los hospitales públicos no funcionan, ¿no? ¿Y por qué hay esta colisión? Porque hay unos espacios, al menos en Brasil, hablando de nuevo del caso brasileño, no es verdad en otros lados de América Latina. Hay un espacio, por ejemplo, que la universidad pública gratuita en mi país, que eso es capturada por la clase media tradicional, que tiene plata para poner sus hijos en la escuela privada, primaria y secundaria. Y por lo tanto hacen las mejores notas y logran acceder en los concursos a la universidad pública gratuita, que por una razón en Brasil es la mejor. ¿Okay? Que en algunos otros lados igual, ¿no? En México, exacto, en México, etc. Sí, no, Y mientras usted es de un low income tradicional, un low income consumer, hijo de un low income consumer o venido de una familia de un low income consumer, te fuiste a la escuela pública, primaria pública, secundaria pública, no tiene condiciones de hacer competencia a un tipo que fue a la privada en acceder a la universidad pública gratuita y de calidad. Por lo tanto, lo que hace es que te vas a una universidad privada a la noche, porque necesitas trabajar para pagar la universidad. Además, no puede pasar 6 años de un curso de medicina, como puede alguien que viene de una posición más alta en la escalera social ahí, sin trabajar. Por lo tanto, te vas a trabajar por la mañana, se va a una universidad privada a la noche, que muchas veces es mala, con las excepciones de las católicas, etcétera, etcétera. Y vas a tomar un curso que te da que te da una perspectiva de una proyección futura de nivel de ingresos más bajo que un tipo que fue a la universidad por la mañana. Entonces no te vas a una escuela de ingeniería, no te vas a una escuela de medicina, no te vas a te vas a hacer una licenciatura, te vas a hacer una cosa de psicología, algo que necesariamente te da o se da un curso tecnólogo, ¿no? Un técnico, etc., que te permite el cortoplacismo, acceder al mercado de trabajo más rápido, no esperar 6 años, 7 años, etc., pero también te da un flujo de ingresos, de sueldos futuros más bajos do que un hijo de la clase media tradicional. Así que hay un embate ahí de valores y de captura de lo que resta funcionando del Estado. Y hoy lo que resta funcionando del Estado en América Latina, México, Colombia, Brasil, un poco de Argentina, etc. Argentina el acceso es universal, es la universidad pública. O sea, no veo a nadie peleándose por transporte público. O sea, veo a la gente peleándose por tener coches nuevos, financiados en 72 veces, etc. O sea, no son la misma cosa, hay un conflicto ahí. Pero son dos cosas muy distintas. Entonces, en largo... Eso te iba ya a que decir. están trabajando con... No, eso te iba a decir. Y esta
este choque, si lo quisiéramos llamar así, o este enfrentamiento entre dos modelos o procesos de pensamiento de clase media, ¿cómo van a configurar el futuro de la clase media? Okay. ¿Qué características pueden llegar a ser particulares a tener en cuenta? Primero, una recomendación. Trata de leer el libro de Barbara, porque me influenció muchísimo. El del nuevo... El nuevo lector latinoamericano. Sí. Creo que es este. Sí. Ahí. Vale la pena. Y esto es una otra entrevista que vale la pena tener. Y es un tipo que es consultor político, pero no piensa en la política, piensa en la sociedad y tiene formación, fue seminarista, o sea, tiene formación humanística. ¿Okay? Vale la pena tener conversación con él. Si quieres, te ayudo porque es un amigo. Fue mi profesor, tomé clase con él. A ver, esta gente, y eso es una cosa interesante en el libro de él, esta gente low income consumer, hay gente que piensa que una vez que accedes a una categoría social más alta, a una posición social más alta, se reforman tus gustos, tus hábitos, yo no escucho más el reggaetón, sino me voy a escuchar un pop de Madonna, ¿no? Alguien me ha contado que existe una cosa llamada jazz, y ¿sabe qué? Yo trato de consumir una cosa jazz más pop, ¿no? Que no sea una cosa mucho más sofisticada, porque ahí está una parte de consumo de gente más educada, más, ¿no? con sensibilidades musicales más cosmopolitas, llamamos así. Okay. No es así. El proceso que yo veo, que coincide lo que ve Barba, es que esta gente no quiere acceder a categorías sociales y consumir esta gente viene con su bagaje, con su carga de valores, costumbres, etc. y gustos. Esta gente no quiere sofisticar sus gustos. De alguna manera, tú ves por en razón de esta cosa de las marcas pirata, etcétera, ¿no? Esta cosa del consumo de un montón de cosas de marcas Louis Vuitton y no sé qué, que no son Louis Vuitton, de marcas, no sé, de Gucci que no son Gucci, Armanis que no son Armanis, etcétera, que se ha popularizado para todo lado, en América Latina y bueno, y para todo lado. Esas cosas producidas en China que hoy nos llegan, que son fake, ¿no? Hay me encanta cómo el lenguaje soluciona problemas, ¿no? Entonces, usted cuando estás en la clase media baja y te aparece con un reloj, no sé, Rolex o una cosa así, que no es un Rolex, ya no es que es fake o que es falso, ¿no? Es una réplica. O sea, la gente dice réplicas, que tratan de vender réplicas. Pues, y eso le da otra connotación en el zeitgeist, si uno lo quisiera poner así de grande. Exacto. Pero me encanta cómo el idioma da vueltas para decir que esto no es falso. No, esto no es que sea falso, es que es una réplica. O sea, el tipo crea una palabra para darle vuelta al hecho de que no es una cosa original. ¿Okay? De que es una copia. Que es una copia, pero es una copia especial, una réplica, es una copia más cuidada, ¿no? Aunque esto sea un hecho de la vida, ¿no? Que estos low income consumer, cuando accede en la canasta de consumo y accede ahí, trata de subir en la escala social, trata de incorporar marcas y objetos, ¿no? Y
padrones de consumo que no son de la clase que está más allá, o sea, la clase media, media alta. También es verdad que yo veo que por influencia de este encuentro, la clase media tradicional trata de incorporar a sus hábitos de consumo, gustos, etcétera, elementos que son populares. Te doy un ejemplo. Yo veo una ciudad donde el funk es la música, el hip hop de Estados Unidos, pero en mi país se llama el funk. Es una expresión, como el hip hop es aquí, en Estados Unidos, de la gente que vivía en las favelas, y una expresión incluso de emancipación. Sí, y de lucha social. O sea, la gente se organizaba alrededor del funk, no solamente para... Las músicas tienen contenido sexual, etcétera, etcétera, pero también tienen contenidos sociales, ¿no? No se organizaban solamente para expresar sexualidad, pero sino para expresar la división entre el mundo del asfalto, el mundo de los ricos y el mundo de los pobres, ¿no? En el caso de mi ciudad, los pobres viven en los montes y los ricos ahí abajo. El funk, con expresiones más dulces, se ha incorporado a la canasta de consumo de la clase media tradicional. Es común hoy que un hijo de la clase media tradicional escuche o tenga en su iPod alguna música funk, pero con una expresión que no tiene tanta la rabia, que no tiene tanto el contenido sexual explícito que tiene el funk tradicional de los morros